Buenos días a todos, todas, todes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de esos debates constituyentes. Justo ahora pasa un minutito de las 10 y arrancamos el debate de hoy. Hoy vamos a tener la vista puesta en el distrito 9 para escuchar la voz de 3 candidatas que se están preparando para estas elecciones que todavía no sabemos si serán el 10 y 11 de abril o el 15 y 16 de mayo, o quizás antes o quizás después. Bueno, vamos a verlo. Ojalá esta semana resolvamos esa incógnita. En el distrito 9 tenemos las comunas de Renca, Conchalí, Quinta Normal, Independencia, Recoleta, Loprado, Cerro Navia y Huechuraba, que no nos dejemos ninguna. Hay 7 cupos en juego para más de 50 candidatos y candidatas. 3 de ellas están esta mañana con nosotros por las redes del Desconcierto, este Facebook Live que pueden seguir a través de la página de Facebook del Desconcierto. La primera invitada que tenemos es Catalina Bosch, que ella es psicóloga. Ella lleva casi 30 años en Chile, pero nació en Cuba, y ella va por la lista de movimientos sociales plurinacionales e independientes. Buenos días, Catalina. Muy buenos días, Mary. Hola, buenos días. La segunda invitada que tenemos es Ruth Olivera. Ella es abogada y ex seremi de deporte. Ella es candidata independiente, va con cupo RN por la lista Vamos por Chile. Vamos por Chile. Buenos días, Ruth. Buenos días a todas. Un gusto que seamos un panel de puras mujeres. Sí, hay que decirlo, es verdad, cierto. Sí. Y Bárbara Sepúlveda, buenos días, abogada constitucionalista. Ella fue directora del Observatorio del Acoso Callejero y fundadora y directora de la Asociación de Abogadas Feministas, ABOFEM. Va candidata por el PC en la lista Apruebo Dignidad. Buenos días, Bárbara. Buenos días, Mary, y a todas también. Muy buenos días. Bien, a todas saludadas, vamos a arrancar el debate. Como saben, el debate va a tener 3 bloques. El primero, como siempre, vamos a tratar el tema de los derechos sociales. Hoy queremos poner énfasis especial en el tema de pensiones, también aprovechando un poquito la contingencia de este tercer retiro del 10%. El segundo bloque vamos a abordar tema de familia, diversidades en la nueva Constitución, derechos sexuales y reproductivos, una serie de temas que también están en el aire y que afectan de forma especial a las mujeres, y vamos a aprovechar que somos todas mujeres para abordar esto en más profundidad. Y finalmente el tema migración en la nueva Constitución va a ser el último punto que vamos a abordar. Para las personas que nos están viendo, vamos a explicar un poquito la dinámica general. Van a tener unos 3 minutos cada una para hacer sus intervenciones. La idea es que puedan participar y de forma fluida en el debate cuando ustedes consideren que pueden intervenir. La primera intervención será la que vamos a hacer de forma establecida por orden alfabético, por una cuestión de imparcialidad. Para todos aquellos que quieren participar, pueden escribirnos debajo de donde se está emitiendo este vídeo, en el live del Desconcierto, pueden escribir el mensajito y nosotros lo vamos a recoger y vamos a trasladarlo a las invitadas para que respondan. ¿Ya? Dicho esto, y antes de empezar, quería preguntarles por el tema de la semana, que es precisamente ese cambio en la fecha de las elecciones. No sé cómo lo han vivido, cómo los afecta. Pero sí nos gustaría saber un poco la opinión de las personas que directamente quedan afectadas, que son los candidatos y candidatas. Catalina, ¿qué opinas? Sí, bueno, realmente nosotros, y digo nosotros porque estoy dentro de una articulación que son los movimientos sociales plurinacionales independientes y también la plataforma feminista constituyente. Entonces, en esos contextos nos hemos estado, por supuesto, activando para analizar la situación, la contingencia y ver desde qué lugar nos paramos frente a esta coyuntura. El consenso general es que si la situación sanitaria lo amerita, por supuesto que uno como candidata, candidato, tiene que ser consecuente con la responsabilidad que nos toca, en la preocupación por la gente y asumir el desplazamiento de la fecha. Pero nos preocupan, por decirlo rápidamente, 2 cosas fundamentales. Primero, que esto de la decisión unilateral del gobierno de proponer una fecha sin dialogar con quienes estamos participando activamente de este proceso y si pareciera tomar en cuenta realmente los criterios sanitarios, porque las propias autoridades del Colegio Médicas y otros dicen que no hay ninguna certeza de que el 15 y 16 de mayo estemos en una situación mejor que
que la que estaríamos el 10 y 11 de abril. Entonces pareciera una vez más unas decisiones hechas con poco criterio técnico, como pareciera que también fueron todas las medidas que se adoptaron durante, por ejemplo, los permisos de vacaciones y que derivaron en esta coyuntura tan fatal de los 7.000 y tantos casos diarios. Eso nos preocupa mucho, o sea, cuáles los criterios, de qué manera se van a abordar, cómo se toman estas medidas, cómo se enfrentan estas propuestas. Nos parece eso muy relevante, pero algo aún más de fondo, y es que si nos preocupa tanto lo sanitario para desplazar un momento histórico tan importante como estas elecciones, entonces nos tiene que preocupar lo sanitario en todos los sentidos. Y ahí hay unas lagunas tremendas respecto de en qué condiciones va a tener la gente más precarizada para enfrentar este momento tan difícil después de un año, además, de ausencia de empleo, de disminución de ingresos, de enfermedades. O sea, es una situación muy grave donde además sabemos que hay grupos aún más precarizados que otros, como las mujeres, las clases más vulneradas, las personas migrantes. Entonces ahí nos preocupa cuál va a ser la respuesta realmente del Estado, porque hemos sentido que ha sido totalmente insuficiente y pensamos que no hay ninguna luz de que va a ser realmente distinto en este momento, más allá de medidas puntuales, medidas parches que más parecieran reactivas que proactivas para el control de la pandemia. Entonces, esa es la postura, digamos, nuestra. Erika, Ruth, perdona, ¿cómo lo están viviendo ustedes? ¿Cómo te afecta Sí, a ti también? aquí hay dos cosas. Lo primero es nosotros, obviamente, que bajo ningún concepto, yo creo que uno tiene que ser mezquino en este sentido, cuidar la vida de las personas, cuidar la salud de nuestro país, de la gente que aquí que permanece. Creo que es más importante que cualquier tipo de elección, independiente de cómo en este momento lo importante y lo relevante que es una elección para un proceso constituyente que ya inició, pero que hoy día se resuelve finalmente quiénes vamos a ser aquellos que quedemos en el proceso para la escrituración de la nueva constitución. Creo que ahí uno no tiene que ser mezquino, uno tiene que pensar primero en la salud de las personas y también desde el rol que nos cae a cada uno de nosotros, cómo vamos a contribuir también con esto. Creo que hoy día es importante saber cuáles van a ser, cuál va a ser el rol que nosotros vamos a tomar durante este tiempo que nos queda antes de iniciar nuevamente la campaña y la nueva campaña, cómo la vamos a abordar. Yo creo que ahí es donde tenemos un rol más proactivo, nosotros debemos serlo finalmente, por el mismo hecho de cuidar a las personas y de no entregar este mensaje incorrecto o confuso que muchas veces se entrega. Pero también creo que las fechas tienen que darnos alguna certeza para nosotros no tener nuevamente este bajón emocional, porque aquí hay un bajón emocional para cada uno de los candidatos. O sea, nosotros estábamos en un proceso en el cual veníamos corriendo, nos habíamos preparado, estábamos en una maratón y de repente nos cambian las fechas sabiendo que desde hace mucho tiempo que se venía señalando que esto probablemente se tendría que correr, y la verdad es que hacerlo así tan encima me parece que fue un poco injusto para nosotros, pero no podemos ser egoístas por eso, y ahí donde uno hace el énfasis en cómo nosotros vamos a hacer un aporte hoy día. Creo en la certeza también que se va a determinar hoy día en el Congreso de cuáles van a ser las fechas y también cómo se va a dar el proceso para que le asegure a las personas que vayan a participar de un proceso democrático de la manera más segura posible. Creo hoy día que nosotros tenemos que ser claros, tanto nosotros los candidatos como también los congresistas hoy día en cómo se va a determinar eso para entregar esa seguridad a las personas. Pero también en el acompañamiento que se tiene que hacer hoy día desde las instituciones a las personas que se vayan a quedar en cuarentena. O sea, todas las personas que hoy día se quedan en cuarentena se quedan sin la posibilidad de salir a trabajar, muchas de ellas que no están en trabajos esenciales, y creo que ahí es necesario que hoy día se hable de un bono más universal, que no tenga tanto requisito, que no sea tan burocrático para la gente, porque cuando yo camino por el distrito, cuando yo recorro las comunas de Recoleta, Independencia, Conchalí, Huechuraba, oye, la gente lo que más me dice es que, señorita, yo no sé cómo entrar a internet, Ruth, yo no tengo idea cómo hacer ese proceso, estoy en la ficha de protección social y esa ficha de protección social no
me tiene un puntaje súper elevado en circunstancias que yo ya no vivo con las personas que vivía antes. Yo ya no tengo para pagar el internet. Imagínate lo que es eso, yo no tengo para pagar el internet para postular esa ficha de protección social y modificarla. Entonces, todas esas cosas creo que se tienen que evaluar de manera correcta para también hacer un acompañamiento correcto a las personas que hoy día se quedan en cuarentena y sobre todo en la región metropolitana y el distrito en el que nosotras estamos, es un distrito que está hoy día encerrado completamente. Por lo tanto, allí creo que hay que hacer un acompañamiento, no ser egoísta, no ser mezquino. Nosotros no podemos bajo ningún concepto pensar que una elección va a ser más importante que la salud de las personas, pero también la certeza para nosotros para no volvernos a ver en este proceso tan emocional para nosotras los candidatos y candidatas, porque de verdad que ayer yo estaba así como, no, me voy a dar el día 1 para un estado depresivo, porque de verdad es que uno también tiene que vivir ese proceso. Entonces, pero lo hacemos de manera más personal, más individual, no podemos dejar de pensar en el colectivo. Y ahí es donde creo que tenemos que tener un rol más activo en cómo podemos pedir también como candidatos que se den certezas en el proceso y las medidas sanitarias correctas para que ese proceso se desarrolle de manera correcta y de manera segura para las personas. Y también, Bárbara, ¿cómo ha sido para ti recoger ese anuncio y cómo lo estás canalizando en cierta forma? Nosotros ya veíamos que esto era bastante factible, así que no nos tomó por tanta sorpresa. Evidentemente, en los últimos días ya se venía preparando el camino para que el gobierno tomara esta decisión. Y sí, para nosotras, por supuesto que la salud está primero. Creemos que hay que tomar muchas medidas al respecto y por lo tanto también somos de aquellas personas que estamos instando hoy día a nuestros representantes, tanto en el Congreso como en otras instancias, a que se puedan plantear medidas reales para poder acompañar a las personas en esta pandemia. No simplemente el trasladar las elecciones sin ninguna otra medida sanitaria, sin ninguna otra medida de apoyo a las familias. Vimos cómo incluso en las últimas semanas y en los últimos meses, cuando se planteaban nuevas medidas, estas medidas estaban priorizando, por ejemplo, primero a las empresas, luego había otra prioridad y al final estaba el apoyo económico directo a las familias. Entonces, claramente hoy día también este gobierno ha pecado por varios sentidos, o sea, ha tenido un pésimo manejo de la pandemia, cero control de la situación. Hoy día vemos que todos los errores que cometieron están costando vidas de las personas y por lo tanto no podemos pensar que simplemente aplazando las elecciones esto se va a solucionar. Evidentemente que puede ser algo que colabore con la salud de las personas y evitar ciertos contagios, pero no va a solucionar el problema cuando vemos que el transporte sigue siendo un foco de aglomeración tremendo en las horas punta. O sea, por favor, que las personas del gobierno vayan y miren, vayan, súbanse al metro, vayan, súbanse a la micro y dense cuenta de dónde realmente están los focos de contagio. ¿Por qué los malls siguen abiertos? ¿Por qué el aeropuerto sigue abierto? Y claramente que las decisiones, una tras otra, mientras el ministro de Salud felicita al presidente, el presidente felicita al ministro de Salud, está todo el mundo mirando desde las casas, sin apoyo económico, saliendo a trabajar todos los días igual, porque esa es la realidad de Chile. A pesar de que digan que van a controlar, y hoy día mostraban en las noticias temprano cómo le están pasando multas a los trabajadores y las trabajadoras, cuando la multa se deberían pasar a los empresarios que están haciendo que esos trabajadores y trabajadoras salgan a la calle igual. Entonces, si hay posibilidades reales de que la gente se quede en su casa, eso pasa también por un apoyo económico que hoy día es ineludible. Y no puede ser que el gobierno no esté tomando esa decisión en vez de tomar este parche que es trasladar las elecciones un mes más, perdón. Si hay que trasladarla 1, 2, 3, 4 meses, bueno, perfecto, tomemos esa decisión. Pero no dejemos a las familias, a los trabajadores y trabajadoras en el desamparo y el abandono en que lo ha tenido este gobierno y que es el principal responsable de que las cosas estén descontroladas de la forma en la que están. Perfecto. Mary, sí. ¿es posible complementar un cortito con algo? Sí, cortito porque la idea es empezar con el debate y yo quería escucharlas a todas como principales afectadas también porque hay un tema de recursos y de disposición que cada una también pone su tiempo ahí, pero cortito, sí. Sí, decir solamente que también nosotros tenemos la expectativa como movimientos sociales independientes que si se está debatiendo en el Congreso las fechas, también se debatan y se resuelvan la desigualdad en las condiciones en que estamos participando de este proceso.
Nos parece que es una oportunidad también para revisar lo que significa el financiamiento de esta campaña, la participación en la franja televisiva, entre otros, porque realmente la desigualdad es espantosa entre quienes representamos los movimientos sociales y somos independientes y quienes van como parte de los partidos políticos o con cupos de partidos políticos. Perfecto, queda claro, Catalina, muy bien. Recogemos todas las opiniones porque es importante estos días escuchar también a quienes eso, están ahí participando y poniendo la cara también cada día. Y por eso hemos querido dar este espacio para escucharlas. Dicho esto, empezamos por el bloque 1, que como les comentaba antes, tiene que ver con derechos sociales, ya lo saben, siempre hablamos de esta parte porque nos parece que es uno de los ejes vertebradores de la nueva Constitución. Y por eso queremos hoy enfocarnos un poco más en el tema pensiones. Vamos a tocar todos los derechos, en general se puede hablar de lo que ustedes quieran, pero el tema pensiones lo queremos poner encima de la mesa por la contingencia también, por este debate que hay ahora por el tercer retiro. Y ahí les quería plantear una cuestión. Bueno, es la forma como se recoge hoy el tema de las pensiones en la Constitución actual, en el artículo 19, numeral 18. Primero habla de que tiene que ser, las leyes que regulen este derecho tienen que estar regidas por un quórum calificado, eso por una parte. Luego dice, y leo textual, dice, la acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. Les quería preguntar, y ahí parte Catalina, porque lo vamos a hacer por orden alfabético, como hemos dicho, ¿cómo tendría que cambiar ese texto, ese artículo, para que el derecho a las pensiones, el derecho a una seguridad, a un sistema de seguridad social, esté garantizado en esa nueva Constitución? ¿Cómo tendría que expresarse esto o constar en esa nueva Constitución? Mira, en materia de derechos sociales en general, yo creo que hay un consenso general, por supuesto con aproximaciones llenas de matices, pero hay un consenso general en que ese ha sido el núcleo por el cual se ha movilizado el pueblo desde octubre y desde mucho antes, porque de hecho dentro de los movimientos que integran la lista de movimientos sociales e independientes está, por ejemplo, la coordinadora No Más FP, que sabemos que lleva muchos años peleando por la transformación de este sistema de pensiones y seguridad social. Yo creo que en esa materia está claro que hay que hacer una transformación profunda a nivel de la Constitución. Transformar no solo el articulado, sino la concepción, la manera en la que el Estado está abordando esto, desde una lógica de un Estado subsidiario que ha entregado la administración de derechos fundamentales de las personas, de la ciudadanía, a privados que se han ido enriqueciendo durante décadas con el negocio más rentable que puede haber, que es la educación, la salud, las pensiones, la jubilación, porque además nos obligan a imponer, a cotizar. Entonces, esta lógica, que es una lógica, digamos, el núcleo duro de este sistema neoliberal que ha producido tal nivel de injusticia social, de desigualdad, hay que transformarlo rotundamente pasando de esta lógica de Estado subsidiario que entrega a privados la administración de esto, a una lógica de un Estado garante de los derechos, un Estado que se hace cargo del resguardo de la dignidad de las personas en un momento tan importante como es justamente aquel en que la persona se jubila. Es realmente inconcebible cómo los efectos de esta crisis producto de la pandemia, ha sido sostenida en gran medida con los propios fondos de las personas. Es cierto que hay un consenso en la población de que hay un festejo al momento de retirar el 10%, del segundo 10% y la posibilidad de un tercer 10%, porque claramente yo creo que pasa por dos situaciones. Primero, esta sensación de que este dinero me lo venían sacando las AFP durante décadas, es mío y puedo hacer uso de él. Se da como una especie de sensación como de justicia en eso, ¿no? Y por otra parte, para muchas personas ha sido la posibilidad de poder alimentarse, de poder cubrir necesidades básicas, que de otra manera no hubiesen podido porque efectivamente, como hemos estado hablando antes, el Estado estuvo absolutamente insuficiente e incapaz en este proceso de la pandemia.
pero no es la fórmula, no es la fórmula que los propios trabajadores, trabajadoras tengan que echar mano de sus propios ahorros, porque eso sin duda va a afectar probablemente las pensiones en el futuro. Eso pues, es una realidad. Y aunque no lo fuese, esto está orientado a la jubilación, no a poder cubrir necesidades en el presente. Entonces, evidentemente, aunque goce de mucha popularidad, es una medida que en principio no nos parece que el Estado debería garantizar este tipo de derechos fundamentales, y que si bien podrían existir aseguradoras privadas para quienes quieran y puedan complementar sus pensiones como les parezca, las pensiones tienen que ser un derecho para las personas y tiene que ser una responsabilidad desde el Estado. Y por supuesto que así como los privados han estado ganando millones con la especulación, uso, inversiones de estos fondos durante décadas, eso mismo debería ser el Estado y reinvertir esas ganancias en beneficios para el desarrollo del país, en una serie de áreas que se requieren. Están los cálculos hechos y se sabe la cantidad, por ejemplo, de hospitales que se podrían construir incluso si esas ganancias que durante décadas han estado en los bolsillos de algunos estuvieran dentro de las arcas fiscales, por supuesto con una correcta administración. Perfecto. Ruth, cuando quieras. Mira, yo hoy día también coincido con Catalina que aquí hay un tema de que en los derechos sociales hay un consenso más o menos en que todos queremos mejorar la calidad en aquellos servicios básicos que se entregan y que cubren o garantizan derechos sociales. Yo creo que ahí hay un consenso generalizado, no he visto ningún constituyente que diga que eso no se tiene que cambiar o que se tenga que perfeccionar en el avance que tiene que tener una sociedad también, porque la sociedad evoluciona y el derecho siempre queda un poco más atrás. Por lo tanto, hoy día nuestra Constitución tiene que avanzar también en proteger los derechos sociales de las personas, entregándole la calidad que hoy día se requiere, garantizando también la dignidad que hoy día la Constitución nos señala. En ese aspecto yo creo que hoy día el determinante de los derechos sociales para las personas no es el hecho de que exista el sistema privado y el sistema público. Es que hoy día el determinante para elegir entre el sistema privado y el sistema público en las personas es que hoy día la calidad en la entrega del servicio de ese derecho social es demasiado precario, es muy malo. Entonces la gente pasa en educación, pasa en salud, que tiende a buscar lo privado porque hay una hotelería mejor, hay una disponibilidad de mayor servicio, por ejemplo en la salud. En la educación hoy día uno no encuentra que la educación en los colegios sea de calidad. Por lo tanto, el determinante para la elección en una persona, muchas veces, aquel que puede, claramente es porque en este caso la calidad que se está entregando en ese servicio es muy mala. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar en un Estado que entregue un servicio de manera más eficiente, más eficaz y que cubra las necesidades de las personas. Creo que hoy día hay que trabajar fuertemente en una modernización del Estado para que este Estado nos entregue esos derechos sociales que nosotros vayamos a garantizar en la Constitución, pero que lo haga de manera correcta, que lo haga de manera buena, que sea un buen servicio, que sea de calidad. Entonces, lo que corresponde también en esta Constitución es escribir qué vamos a entender por calidad y qué vamos a entender por dignidad también, porque hoy día estamos hablando todos de ponerle apellido, de ponerle dignidad, calidad, pero ¿qué es lo que vamos a entender por eso? Y es ahí donde vamos a tener entre todos una gran tarea. Y yo creo que en eso es donde cada uno va a aportar su punto de vista y que va a ser del proceso constitucional enriquecedor y para la gente hoy día esperanzador también, en que nos vamos a poder poner de acuerdo en qué nosotros consideramos que son las mínimas que este Estado debe entregar a las personas. Y ahí es donde el servicio que entregue el Estado, sea en cualquiera de los derechos sociales, educación, salud, pensiones, tiene que tener una calidad ética mínima suficiente para que las personas sientan que el Estado los está protegiendo. Hoy día, por ejemplo, en materia de salud, debemos garantizar la prevención en la salud, porque yo creo que
No es suficiente que el Estado simplemente llegue cuando nosotros ya estamos enfermos. Yo creo que hoy día nuestra Constitución está garantizando derechos, pero no lo está haciendo de manera proactiva el Estado a través de las políticas públicas, sino que llega tarde, llega reactivamente. Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar en esos derechos sociales. Hoy día la pensión básica solidaria tiene que ser un mínimo, tiene que ser uno bueno, uno realmente de calidad, digno para las personas, ético para las personas. Y desde allí, todo aquello que se vaya a hacer después, como los ahorros de cada uno, que sean a través de una administradora pública o una administradora estatal, que eso complemente lo básico que te tiene que asegurar el Estado, pero ese básico tiene que ser el mejor, tiene que ser uno bueno, cosa que nosotros tengamos tranquilidad de que vamos a envejecer tributando en un Estado en el cual esos tributos se van a convertir en un apoyo cuando nosotros seamos adultos mayores. Creo que ahí es donde viene el mayor desencanto hoy día del chileno, que dice, del chileno y chilena que dice y piensa, cuando yo llegue adulto mayor voy a estar primero más enfermo, porque este Estado no previno enfermedades en mí, me dejó enfermar y reaccionó cuando yo ya estaba enfermo. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución asegura a todas las personas la protección y la recuperación de la salud, no la prevención. Así, entonces, en ese caso, nosotros tenemos mayor gasto en medicamentos, no nos previenen en enfermedades. Segundo, llegamos a adultos mayores y nuestra pensión de verdad que es paupérrima, por lo tanto, eso debe quedar garantizado, una pensión básica solidaria que sea el mínimo, desde allí, el desde. Pero después quien administre nuestros fondos, que nosotros vayamos a ahorrar, puede seguir siendo la elección de cada uno de nosotros. Si yo quiero ponerlo allá o acá, pero también en esa administración, sea pública o sea estatal, que nosotros vayamos a tener buena participación. ¿En qué se van a invertir esos fondos? Porque hoy día nosotros no nos preguntan en qué van a invertir. Hoy día están invirtiendo, por ejemplo, te doy un ejemplo que puede estar pasando. Tendríamos que ir terminando la intervención porque para que Bárbara pueda responder, para no sobrepasarnos tanto. Ahí luego retomamos. Bárbara, cuando quieras. Muchas gracias. Sí, yo voy a referirme un poco a nuestra propuesta y después igual me gustaría decir algunas cosas sobre la intervención de Ruth, si es que posible, no sé. Sí. Dale. Mira, hoy día nosotros tenemos un problema grande con las pensiones. Eso no solo para las personas que hoy día se pensionan con retiro programado, sino que también las personas que se pensionan por rentas vitalicias. ¿Y por qué las menciono? Porque yo creo que hemos dejado en el olvido a las personas que hoy día se pensionan por rentas vitalicias, que alcanzan hoy a alrededor de 650.000 personas a nivel nacional, que no pudieron sacar su 10%, que no pudieron sacar ni el primero ni el segundo y ahora están peleando por poder sacar el tercero. ¿Por qué? Porque hay un sistema de seguro donde las aseguradoras toman en propiedad los fondos de esas personas que trabajaron toda su vida y luego para darle esta pensión vitalicia, que además siguen siendo pensiones de miseria. Ese es el problema real que tenemos en Chile. Entonces la nueva Constitución sí debe reconocer el derecho a la seguridad social real. ¿Por qué? Porque el que actualmente tiene la Constitución del 80 y dice, bueno, que se garantiza cierto acceder a esas pensiones, puede ser por una institución privada o una institución pública. Bueno, la institución pública no existe hoy día. Todas las pensiones están privatizadas. Quienes se quedaron con el sistema antiguo tienen hoy día la posibilidad de pensionarse con una pensión muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque el sistema antiguo tenía otras características que el sistema AFP no tiene. Entonces tenemos que pensar también qué elementos podemos reconocer de buenos sistemas y para poder incorporar. Ahora, la Constitución no va a regular materialmente todo el sistema de pensiones, pero por cierto puede establecer los elementos mínimos para que podamos garantizar esas pensiones dignas. Un nuevo sistema de pensiones debe entregarnos una vejez digna. Y eso no va a ser posible si nosotros tenemos pensiones que se basan exclusivamente en el ahorro individual. ¿Por qué? Porque se determina según cuánto aporté yo, cuánto rindió mi aporte, o sea, mi ahorro, mis ahorros personales durante mis años trabajados, y cuánto rinde eso en el mercado financiero durante mi vida laboral. Y el problema es que la capitalización individual todo el tiempo replica las desigualdades del mundo del trabajo. Mira lo que pasa en Chile, si tú tienes bajos sueldos
inestabilidad laboral, desigualdad de género altísima, informalidad en los trabajos. Y de eso seguro Catalina puede darnos cátedra, precisamente porque la informalidad azota mucho más fuerte también a las personas migrantes en este país. Esto provoca que las personas que hoy día se pensionan, los actuales jubilados y jubiladas, que estén tanto con el retiro programado como por rentas vitalicias, tengan estas pensiones de miseria, porque finalmente el sistema no va a corregir las desigualdades del mundo del trabajo. Entonces difícilmente se trata de un asunto de calidad. Aquí lo que estamos hablando es que en Chile no importa si yo aporté trabajando 40 años por el salario mínimo o un mes por un salario millonario. Lo que tampoco importa, por ejemplo, si las mujeres ganan 25% en promedio menos que sus colegas. Tampoco importa que yo haya dejado el mercado laboral para poder cuidar a otras personas o cuidar a mi hijo o a mis hijas. El sistema de FP no permite que nosotros tampoco decidamos dónde se invierten esos fondos. Hoy día especulan con nuestros ahorros en el mercado financiero, está sujeto a la volatilidad de ese mercado, a la bolsa de comercio, y además invierten también en negocios que hoy día representan una amenaza a nuestra propia existencia. Por ejemplo, las AFP invierten en empresas que hoy día están basadas en combustibles fósiles, son las carboneras, las que hoy día contaminan ciudades como perfectamente conocemos, como el caso de Puchuncaví, Tocopilla, Mejillones, Huasco, Coronel. Ahí están los ingresos de nuestros ahorros, generando los desastres medioambientales, generando zonas de sacrificio y finalmente nuestros ahorros previsionales hoy día sostienen el modelo extractivista. Y a mí me parece que mínimo debiésemos nosotros poder decidir también dónde van nuestros ahorros. ¿Y qué características tiene que tener entonces este sistema que vamos a poner los cimientos en la Constitución? Tenemos que proteger los ahorros de esa volatilidad del mercado financiero, y para eso también necesitamos que quienes administren los fondos, en este caso yo creo que debiese ser una institución pública, tenga que poner los intereses de los pensionados y pensionadas por sobre los intereses del mercado, pero sobre los intereses lucrativos de las grandes empresas, que finalmente hoy día son quienes administran nuestros fondos. Hay que generar pensiones que no reflejen y amplifiquen las desigualdades del mercado, sino que las mitiguen a través de una redistribución que se hace de manera solidaria. O sea, nuestro aporte individual pueda ir a ese fondo común, se pueda redistribuir según los criterios que además socialmente encontremos que sean necesarios, y en ese caso también, por ejemplo, tener pilares intergeneracionales, donde una generación pueda aportarle a la otra, especialmente a la que ahora se está a punto de jubilar con pensiones de miseria, me parece que también es de carácter urgente. Y debemos crear este pilar solidario que es posible de diseñar cuando tenemos un sistema de ahorro colectivo, no solo centrado en el ahorro individual. Y ese ahorro colectivo tiene que tener sentido, tiene que poder autofinanciarse, pero al mismo tiempo tiene que generar beneficios amplios, y que de esta forma vayan cerrando las brechas que se observan en el mundo del trabajo, que se reconozca el trabajo doméstico no remunerado, por ejemplo, las labores de cuidados como trabajo, y en ese fondo ir acortando también esas brechas de la desigualdad de género. Ese es el sistema al cual tenemos que avanzar, y la Constitución nos abre la puerta para poder incorporarlo. Perfecto. Les voy a pedir a todas intervenciones un poquito más cortas para agilizar el debate. Creo que se puede ir diciendo todo, pero más medido, porque así todas pueden participar de forma más dinámica. Cata, ¿quieres replicar también e intervenir sobre lo que comentaba antes también Ruth, esa idea de la calidad de los servicios? Sí, agradezco, creo que me quedó unos segunditos pendientes. Yo no quería dejar pasar eso, comentarle a Ruth cuando habla de la calidad de los servicios del Estado. Me parece muy grave que se pueda establecer eso. Recordemos que lo que recibe la atención primaria en salud son 7.000 pesos per cápita. Con esos 7.000 pesos han sostenido, sobre todo la atención primaria, gran parte de lo que ha significado la atención en salud en la pandemia, mientras sostienen todo el resto de las prestaciones, porque todos los programas de control del niño sano, embarazada, etcétera, etcétera, han seguido funcionando, y todo el sistema de vacunación. Recordemos lo exigido que han estado los profesionales, las profesionales, funcionarios y funcionarias de salud, con una miseria de recursos, dicho incluso por la OCDE y otros indicadores a nivel internacional. Entonces, ojo cuando hablamos de la calidad del Estado,
de los funcionarios y de las instituciones del Estado de una manera poco rigurosa, porque con muy pocos recursos hay mucha gente, muchas instituciones que están haciendo verdaderos milagros, entre otros, sostener este proceso de pandemia y sus graves consecuencias. Entonces, esa caricatura del Estado ineficiente, en muchos casos es una caricatura y además tiene relación con cuánta cantidad de recursos se le entrega. Eso no quiere decir que uno se oponga a la modernización del Estado ni a estándares de calidad. Por supuesto que no, porque si no sería contrario al concepto de dignidad de que estamos hablando. La calidad está asociada al trato digno y justo hacia las personas. Perfecto. Ruth, Ruth, por alusiones. Sí, mira, yo creo que ahí uno tiene que ser bien consciente de que la entrega de la calidad no necesariamente nosotros estamos diciendo que son los funcionarios, que por supuesto que uno hoy día les hace todo el reconocimiento, ya que lo hemos visto durante un año con todo lo que ha sucedido, que han estado dando mucho más de lo que aquellos pueden, incluso enfermándose, muchos de ellos. Y se hace un agradecimiento profundo y total, y no solamente a los funcionarios de la salud, sino que también a los funcionarios a los profesores, por ejemplo, porque hoy día los vimos cómo superaron brechas tecnológicas para poder hacer las clases, dando su mayor esfuerzo. Por lo tanto, hay un reconocimiento total y absoluto a los funcionarios. Yo no hablo de los funcionarios, hablo del proceso burocrático que hoy día existe en la cadena total. Allí es donde uno tiene que hacer más eficiente el Estado. Hoy día se entregan 100 pesos para un servicio social, todo un ejemplo, no un dato, y llega muy poquito de esos 100 pesos a las personas realmente, por lo tanto hay una burocracia muy grande, y lo que la ciudadanía está esperando es que nosotros seamos más eficientes en la entrega de esos recursos que día a día destinamos para eso, y por lo tanto, ahí es donde uno dice, y por supuesto que los recursos del Estado tienen que ir a mejorar lo que actualmente tenemos también. Hoy día todos pensamos en crear más hospitales, en crear más colegios, pero los colegios que existen también tienen malas condiciones y hay que irlos mejorando. Los sueldos de los profesores también hay que trabajar en cómo se apoya mucho más al personal médico. Creo que esto es parte del proceso total de la calidad en la entrega que se hace del servicio en el servicio público. Creo que allí es donde apunta la calidad que nosotros debemos conversar, en esa eficiencia y esa eficacia involucra también al acompañamiento que nosotros vamos a hacer a los funcionarios públicos, por quienes yo me saco el sombrero. Sin embargo, creo que efectivamente hay procesos que hoy día funcionan totalmente separados. Por lo tanto, allí es donde uno tiene que trabajar en eso y pedirle a este Estado y entregarle mediante la Constitución como un rol al Estado, que el Estado sea más eficiente en la administración de los recursos que entregamos todos los chilenos y chilenas para que lleguen realmente a las personas. Perfecto, Bárbara, pide la palabra, adelante. Sí, le quiero pedir disculpas porque mi vecino está haciendo trabajo, no sé si se escucha ese ruido, pero... No pasa nada, todo casero, así que... Solo quiero responder a Ruth, porque Ruth se refiere a la eficiencia y la calidad en el Estado. Me da la sensación de que ella asocia que, por ejemplo, hoy día haya gente que no recibe, por ejemplo, la ayuda del Estado, y que ella lo estaba comentando al principio, como hay personas que dicen hoy día, bueno, mi puntaje es muy alto, no recibo estos beneficios, a mí no me llegó ningún bono por no estar en el 40%, o estoy en el 42%, o estoy en el 50%, que en realidad, a mi gusto, no sé qué diferencia real hay entre la calidad de vida de una persona que está entre el 40% más pobre o el 50%. Realmente, ¿cuál es el problema ahí? El problema no es un asunto de calidad, el problema es que tenemos un Estado subsidiario que genera la focalización de los recursos, que tiene por finalidad principal asegurar las condiciones del mercado por sobre las condiciones de vida de las personas, y mientras eso siga así, ni por más certificaciones de calidad, ni por más eficiencia, ni por más capacitaciones que le damos a los funcionarios, la gente va a sentirse más acompañada y con mayores recursos y poder recibir todos los bonos o los derechos o las prestaciones básicas, porque finalmente esa es la discusión de fondo.
Aquí estamos hablando de derechos sociales, no de beneficios, y no de las prestaciones básicas que hoy día el Estado subsidiario le dice al mercado que tiene que cubrir, a las empresas privadas, a asociaciones que tienen lucro, para poder entregarle esto a la ciudadanía, y pensar que solo la extrema pobreza debe tener, ¿cierto?, una asistencia directa del Estado. Esa es la focalización del Estado subsidiario, ese es el problema. No si tienen mala o buena calidad. Yo creo que hoy día también es un insulto, por ejemplo, a la salud pública pensar que ahí hay una mala calidad. Lo que hay es un abandono, lo que hay es un detrimento, lo que hay es un abandono por parte del Estado que ha generado también un daño estructural y que va a costar muchísimo salir también de ese abandono, pero para eso necesitamos una nueva constitución que no refleje un Estado subsidiario, que tenga un Estado social y democrático. Y es la única manera de garantizar realmente los derechos sociales, además de la exigibilidad como herramienta a la ciudadanía, ¿cierto?, como la justiciabilidad de los derechos. Pero un Estado garante y promotor de derechos no es el Estado subsidiario que conocemos, y por lo tanto ese es el que hay que abandonar. Sobre este melón que han abierto ahora, Estado versus mercado, me gustaría trasladar ese foco a un tema muy concreto que me parece que también el distrito tiene ese problema y merece la pena dedicarle un espacio, que es el de la vivienda. Entonces, y dentro de ese gran bloque de los derechos sociales, creo que lo podemos abordar brevemente. Catalina, no sé cómo tú observas esa idea Estado, mercado, enfocada en el tema vivienda. ¿Qué problemas se enfrentan también en el distrito que han identificado y cómo se podría resolver desde una nueva constitución? Bueno, en el tema de vivienda, en general, tenemos un problema a nivel país de las viviendas sociales también. Aprovecho a mencionar que así como la coordinadora No Más AFP forma parte de nuestra lista nacional de movimientos sociales, también el movimiento Vivienda Digna se encuentra en esta plataforma de articulación para construir este nuevo Chile y esta nueva constitución. Así que nos han también entregado muchos insumos respecto de cuáles son sus propuestas. Hemos visto que en general ha aumentado el número de personas que están viviendo en campamento también en el contexto de la pandemia. Y ahí tenemos un problema enorme porque la respuesta del Estado en general es desalojar, lo hemos estado viendo en el último tiempo, es excluir, abandonar y en último término desalojar a las personas. Y las respuestas en relación a los subsidios de arriendo son absolutamente insuficientes, engorrosas. Muchísima gente no puede acceder a ellos, entre esa también mucha población migrante, trabajadora, mujeres jefas de hogar que han perdido sus empleos y que no pueden, simplemente no califican o calificando no pueden contar con recursos ni siquiera para pagar el diferencial. Tenemos una dificultad grande además en términos de la regulación de las construcciones, también en el distrito, todo esto concepto que tiene que ver con los enormes guetos verticales, que es otra forma de segregación social. Nosotros pensamos que la vivienda también tiene que estar, la vivienda digna tiene que estar dentro de los derechos que el Estado debe cautelar, debe garantizar a la población. Departamentos de 30 metros cuadrados donde viven 8 personas no corresponden a estándares de vivienda digna, que además suponen el desarmar, destruir barrios, historia, patrimonio, generar la destrucción también de áreas verdes, de espacios de recreación. En el Distrito 9 hay que hacer probablemente uno de los esfuerzos más importantes en repensar las ciudades, repensar los barrios, ver cómo se pueden integrar viviendas sociales dentro de esos espacios, respetando justamente el concepto de una ciudadanía a escala humana, el respeto también con la naturaleza. No podemos seguir pensando que la solución es también seguir construyendo barrios que están en la periferia de la ciudad, donde las personas tienen problemas además de conectividad, de empleabilidad, de servicio. Hay una diferencia abismal respecto de la cantidad de servicios de bancos, de escuelas, de supermercados en ciertos sectores, incluso de nuestro distrito, respecto de las zonas más centrales de la ciudad, del sector oriente. Y de nuevo, el Estado, la solución que entrega es esto de los barrios periféricos, llenando muchas veces los bolsillos a empresas privadas que administran y construyen estas viviendas, aunque se ha mejorado en calidad y en estándares, todavía absolutamente insuficiente como respuesta.
Ruth, me gustaría escuchar tu opinión sobre el tema vivienda y esta idea del rol que tiene que tener el Estado, el mercado en todo esto. Sí, sin duda yo creo que hoy día un derecho que se debe garantizar en la Constitución es el derecho a la vivienda, y ahí caemos de nuevo en el tema de que vamos a tener que definir la dignidad, que es lo que nosotros conocemos, entendemos y vamos a definirlo como rol al Estado, que esa es la mínima que tiene que garantizar a las personas. Pero también el tema de los barrios integrados, yo creo que ahí es donde uno, la integración social, debe trabajar en eso. Debo sí señalar que en la Constitución nosotros vamos a establecer el qué. Nosotros no vamos a establecer el cómo. El cómo va a seguir determinándolo las políticas públicas a través de los congresistas y a través del Ejecutivo y sus ministros. Nosotros en ese caso no vamos a poder decir cómo esto se va a realizar, sino que la Constitución va a establecer cuál es el rol del Estado y qué debe este realizar. Así que por lo tanto ahí hay que tener cuidado con que a veces nosotros estamos como, me siento yo a veces que estamos ofreciéndole a la gente que nosotros vamos a poder realizar eso, y no es así. Va a tener que seguir determinándolo finalmente los mismos congresistas, y por eso se habla de un proceso constituyente. El proceso constituyente no solamente consiste en lo que nosotros vayamos a escribir en esa Constitución, sino que también todo aquello que viene después. El proceso de elegir a los congresistas, quienes estén de acuerdo con lo que se escribió en la Constitución, va a ser importante también. Va a ser importante también para las elecciones del presidente y el equipo que va a tener como ministerio, que tendrá que en su programa también señalarlo, qué es lo que van a hacer. En ese sentido, creo que es difícil que nosotros estemos diciendo cosas que efectivamente después tienen que hacerse a través de políticas públicas, pero sí consagrar el derecho a la vivienda, y también que éste se encuentre en barrios que sean integrados y barrios también que sean equipados suficientemente. Pero lo siguiente, que es el siguiente paso, el cómo eso se va a implementar, no lo vamos a hacer nosotros los constituyentes, y ahí hay que bajarle las expectativas a la gente también, y tenemos que tener cuidado con eso, porque muchas veces estamos, yo siento que a veces estamos entregando un programa o estamos haciendo ofertas casi de ley en circunstancias que nosotros no vamos a ser congresistas. Nosotros vamos a ser constituyentes y vamos a determinarle el rol al Estado. Y ese rol debe quedar claro. El derecho debe ser consagrar la vivienda, y además en barrios que sean integrados y equipados para que la gente pueda acceder a esta vivienda digna. Y como de nuevo hablamos de establecer el concepto de dignidad en nuestra Constitución. ¿Cuál es el mínimo que este Estado tiene que garantizar a las personas? Ahí hay que tener mucho cuidado, porque de verdad a veces yo ando en los barrios y la gente de verdad está esperando como un programa de gobierno, y ahí tenemos que tener cuidado los constituyentes, porque después la gente nos va a sacar en cara eso. Perfecto. Quiero hacer un apunte antes de que darle la palabra a Bárbara. Recordar que, si no tengo malentendido y si no ustedes me corrigen, esta Constitución ya tiene una frase que dice derecho a una vivienda digna. El problema es cómo esto se baja, y ahí me remito un poco a lo que ahora hablaba la Ruth de, al final también hay un tema de la legislación, los legisladores, legisladoras y los gobiernos, cómo eso lo gestionan. Y a partir de ahí, Bárbara, quizás tú también puedes retomar ese punto. No quería dejar de mencionar que eso ya está, que esa frase consta hoy en la Constitución, y es la forma como también esto se está gestionando la que hay que poner a debate, ¿no? Cuando quieras, Bárbara. Sí, gracias. Yo en realidad quiero igual clarificar eso, porque una cosa es consagrar un derecho social en la Constitución y otra cosa es hacer referencias a situaciones de acceso en torno a lo que se puede entender como un derecho social, o que mal entiende la Constitución del 80 como un derecho social, porque si fuera por eso, entonces la Constitución del 80 tiene incluso el derecho a la salud garantizado, y eso no es así. Lo que garantiza, una cosa es lo que le garantiza la Constitución, y por lo tanto dice que el Estado le va a garantizar a las personas, y en la Constitución del 80 eso siempre es el acceso. Y eso es una trampa, porque finalmente quienes pueden acceder realmente a los derechos en un país como el nuestro son quienes pueden pagar o quienes se pueden endeudar. Por lo tanto, no son derechos, son privilegios, y que tienen esta forma de derecho en la Constitución que lamentablemente es tramposa, o derechamente en muchos aspectos
falsa. La libertad real de las personas para poder escoger entre una cosa u otra, para poder acceder, depende de las condiciones materiales. Si no, uno no es libre, uno está obligado, por ejemplo, o al sistema público de salud, o simplemente no poder acceder entre una cosa u otra, porque no lo puede pagar. Entonces, eso es para despejar eso, por un lado, porque también necesitamos hoy día una constitución, y esto también un poco como para contestarle a Ruth, porque una cosa es que tú pongas en las constituciones elementos generales en torno, por ejemplo, vamos a establecer el derecho a la vivienda digna, y eso sí se puede hacer, pero ese derecho puede ir complementado dentro de la misma constitución con un mandato. Y eso es lo que le tiene mucho miedo el constitucionalismo formal liberal, que es el que además recoge en parte la Constitución del 80. Y le tiene miedo a eso porque finalmente genera ese mandato, obliga al legislador a hacer algo, y hacer algo en tono a lo que establece la Constitución. Bueno, esas cosas que hoy día la Constitución no hace o deficientemente hace, sí se pueden incorporar. Y eso sí significa que eso se va a legislar eventualmente por el Congreso, no por los constituyentes de todas maneras, pero sí por el Congreso. ¿Qué países utilizan esas fórmulas? Bueno, Argentina, Colombia, Uruguay, Paraguay, España, México, Ecuador, ponen, cuando hablan del derecho a la vivienda digna, dicen vivienda digna en primer lugar, que existe ese derecho, pero además hacen referencia a que la ley, en este caso, deberá establecer las formas en que se pueda garantizar la efectiva realización de este derecho para todas las personas. Eso es un mandato, eso está en la Constitución. Eso también hay que incorporarlo. Y por otro lado, también, por ejemplo, en el caso español es interesante ver cómo dentro del mandato constitucional para la vivienda digna encuentra también lugar una figura que aquí en Chile me parece que podría ser muy importante incorporar. Por ejemplo, cómo el Estado protege a las personas de la especulación sobre los suelos, porque finalmente, si no hay una regulación de los suelos, de la utilización de los suelos, hoy día está a merced del mercado y la especulación financiera, que finalmente hace que exploten en altos precios algunos sectores, especialmente, por ejemplo, ahora donde se están construyendo más estaciones de metro, y finalmente la gente que necesita vivir, o incluso vive en esas comunas y estaba pensando comprarse una casa ahí mismo, por ejemplo en Cerro Navia, ahora va a haber metro, y esa misma gente que no es propietaria, lo más probable es que se tenga que ir. ¿Y a dónde se va a ir? Y nuevamente la lógica de la periferia que estaba mencionando Catalina. Entonces, hoy día, la integración de los barrios no es una cuestión de voluntad política o no, también es una cuestión de cómo le ponemos freno a la especulación financiera del mercado en torno a los suelos, y también cómo hacemos que esto sea respetuoso del medio ambiente, porque también hoy día hay especulación en sectores donde las empresas se van a instalar y luego dejan el sector en sequía, porque también el problema también con la propiedad sobre el agua y la industria de las constructoras y las inmobiliarias. Así que creo que todo esto debe ir integrado de forma inteligente si pensamos el derecho a la ciudad como un todo, donde el derecho a la vivienda es central, y la vivienda no cualquier vivienda, la vivienda digna. Y para eso, el mejor ejemplo de que es posible, no solo vivienda en propiedad, sino, por ejemplo, acceder al arriendo justo, es Recoleta, que tiene una inmobiliaria popular en el centro de la comuna, a una cuadra de la municipalidad, a una cuadra de la farmacia, a una cuadra de la óptica, a 2 cuadras del metro, a metros de un colegio. Entonces, evidentemente, esta es la idea que nosotros entendemos por integrar una ciudad inteligente, una ciudad que tenga perspectiva de género, una ciudad que piense en la seguridad de las personas y en la dignidad de la vida. No solo quienes van a optar por ser propietarios, sino también, por ejemplo, cómo generamos arriendo justo en barrios integrados, inteligentes, que no requieran que la gente se movilice de una comuna a otra para poder acceder a un servicio básico. Perfecto. No sé si alguna quiere agregar algo en lo que a vivienda se refiere muy brevemente. No sé si... ¿Sí, Catalina? No sé si me estaba... No, vale, perfecto. Porque quiero lanzar la última pregunta del bloque muy breve, que tiene que ver con el tema que hablábamos antes de pensiones, pero no es de pensiones, sino que me refiero a la idea de que, por ejemplo, ese artículo requiere, para tramitar todo lo que tiene que ver las leyes que regulen ese derecho, un quórum calificado. Quería poner énfasis en la idea del quórum calificado. ¿Son partidarias de que existan leyes que requieran esas mayorías, esas grandes mayorías? Eso ha sido un tema polémico también en algunas ocasiones. Me gustaría conocer la opinión de ustedes. No sé quién quiere partir. Bárbara, ¿tú misma?
O Ruth, mira, Ruth, que me levantaba la mano y no intervino tan antes. Perdón. Sí, brevemente, eso sí, es como para cerrar el bloque, pero me interesa ponerle foco también al tema del quórum. Ya. Yo hoy día creo que nosotros tenemos que trabajar y dar el ejemplo en la constituyente que podemos llegar a grandes acuerdos, a grandes consensos. No mirar como un bloque opositor chiquitito, sino que nosotros vamos a trabajar en grandes consensos, dando el ejemplo que nosotros podemos trabajar mirando a Chile y no mirando a los intereses políticos de cada uno de nosotros. Y yo creo que ese es el espíritu y la esperanza que tiene la gente también hoy, en que nosotros seamos capaces de ponernos de acuerdo, de trabajar en esos grandes acuerdos, de ir a escuchar al otro, porque yo puedo llevar ideas, yo llevo mis ideas, yo tengo ejes que le he presentado a las personas, pero a cada uno de ellos les he dicho, yo voy también para ser persuadida y para poder trabajar en lograr grandes acuerdos que miren hacia Chile. No queremos más este Congreso y este Ejecutivo que se agarra a pelear por cualquier temática. Creo que el espíritu hoy y lo que las personas están esperando en sus casas es que nosotros seamos capaces de ponernos de acuerdo. Y ahí es donde está el espíritu constituyente que busca la persona. Perfecto. Catalina, ¿quieres intervenir en ese punto? Bueno, decir que en este... Tengo micrófono, sí. En esta posibilidad de construir una nueva constitución fue emanado fundamentalmente desde las calles después de muchos años de lucha. Fue el despertar y estallido de Chile desde las organizaciones, personas y movimientos sociales a costa de que se perdieran vidas, que se perdieran ojos, que se perdieran días en cárceles de jóvenes que todavía están presos y presas en muchos casos. Por lo tanto, en honor a eso, a la gran cantidad de personas que llegaron a votar el 25 de octubre por una nueva constitución, con una convención constitucional, tenemos que honrar eso y garantizar que este sea un proceso donde la voz de las organizaciones, las personas y los movimientos tenga el peso fundamental. Por lo tanto, más que los quórum, a mí me interesa sobre todo que garanticemos cómo efectivamente la voz de la gente va a llegar a la nueva constitución. Y no solo a través de quienes seamos electos o electas, sino en el mismo proceso. Tiene que ser absolutamente participativo, absolutamente desplegado en los territorios, con las comunidades, fiscalizadas, que la gente pueda acceder a los debates, a las deliberaciones, a las tomas de decisión. Y efectivamente yo creo que tiene que haber la capacidad de llevar esos grandes acuerdos, sobre todo en materia de lo que tiene que ver con el Estado que queremos, la sociedad que queremos, que perfilamos hacia el futuro, la garantía de derechos, el cuidado de la naturaleza, la paridad de género, el enfoque de género, la capacidad de construir una sociedad verdaderamente democrática y participativa, tiene que estar absolutamente al servicio de lo que la gente pueda ver, escuchar y poder comentar, deliberar y aprobar. Yo creo que eso es fundamental. Y dentro del Congreso, efectivamente, habrá que, o sea, del Congreso de la Constituyente, habrá que establecer acuerdos procedimentales sobre cómo vamos a llegar a tomar decisiones. Es complejo el tema de los 2/3, de cómo arribar a estos quórum que nos requiere para llegar a establecer las decisiones finales en la Constitución, pero tengo esperanzas de que se logre y los pies forzados que tenemos no nos impidan hacer los grandes cambios. Bárbara. Gracias. A mí me gustaría que la próxima Constitución refleje realmente un sentir de una nueva democracia y por lejos, los quórums más democráticos que existen a nivel internacional en todas las materias legislativas son los de mayoría simple o mayoría absoluta, pero esos son los quórums democráticos per se. Cuando nosotros tenemos supraquórums, ahí hay la búsqueda de un interés para petrificar ciertos contenidos, ciertos asuntos. Eso era lo que buscaba la Constitución del 80 con los supraquórums, con los 2/3, con los 3/5, con los 4/7 de las leyes orgánicas constitucionales, que además ni siquiera tienen una finalidad muy clara, sino que simplemente se establecen, bueno, van a haber leyes orgánicas constitucionales y sabemos que en el fondo la búsqueda es eso, es petrificar ciertos asuntos que no quieren modificar.
la Constitución del 80 ha sido tremendamente difícil de reformar en su núcleo, ¿cierto? Porque existen estos supraquórums. Muchas veces leyes que son importantes para la ciudadanía también se detienen por no alcanzarse estos supraquórums en el Congreso. Entonces yo creo que también con un máximo de pragmatismo, hoy día tenemos que asumir que la Convención Constitucional, cuando tiene fijado un quórum de 2/3, también es porque existió un sector político, que además ese sector político que representa la coalición donde está Ruth, que no solo se ha opuesto a todos los cambios y las transformaciones sociales en los últimos 30 años en el Congreso, sino que además cuando se han alcanzado esos supraquórums, ha llevado esos dos proyectos de ley al Tribunal Constitucional o se ha aprovechado, en este caso con el gobierno de Piñera, del veto presidencial. Y es importante señalarlo porque también es el sector que votó rechazo y que no quiere los cambios. Entonces, después cuando analizamos la reforma constitucional que estableció este proceso constituyente, también vemos que se modificaron un montón de cosas. Se modificaron la participación de las personas independientes, la paridad, los escaños reservados para los pueblos indígenas, que son ajustes y mejoras que se le hicieron a ese acuerdo de noviembre que era bastante malo. ¿Qué es lo único que no se modificó? Los 2/3. Entonces hay un interés real en mantener esos 2/3 y eso también se ha transparentado. Hay un video que es viral, o sea, todo el mundo vio el video de Longueira diciendo, oigan, tranquilos, gente de la UDI, miren, vamos a tener este quórum de 1/3, ¿para qué? Porque nosotros, ¿cuál es nuestro rol? Oponernos a los cambios, obstaculizar el proceso, trabar todas estas reformas. Entonces, yo me alegro que Ruth tenga una visión personal en que ella quiere llegar a acuerdos, pero lamentablemente esos grandes acuerdos son artificiales cuando se establecen los supraquórums, eso todos lo sabemos, cualquiera que se haya acercado al mundo legislativo, y ella lo tiene, su hermana es diputada, y lo sabe perfectamente, esos quórums bloquean la democracia, y hoy día es un riesgo, porque precisamente transforman a ese tercio, que puede ser que sea el sector rechazo el que lo alcance, como el bloqueo principal a las grandes demandas que hoy día la ciudadanía sí está esperando. Entonces, si es por ser responsables con quienes escogieron apruebo el 25 de octubre y hoy día van a votar por personas que quieren escribir una nueva constitución, es importante reconocer que hay personas que no van a ir a generar esos cambios, que van a ir a trabarlos. Entonces, seamos más transparentes y no le mentamos a la gente, y de cara a la ciudadanía me parece muy importante mencionar que los 2/3 son un quórum antidemocrático, difícilmente lo defendería yo, nadie en la lista pro dignidad lo defiende tampoco, así que ese es mi llamado, a poner atención también a cómo se argumenta en torno a los 2/3, porque la idea del consenso es totalmente superficial. Ruth, por alusiones, no sé si quieres responder o si no cerramos el bloque. Yo creo que ahí hay que tener cuidado con quienes hablan de que somos todos los del sector del rechazo. Ojo, aquí se ganó el apruebo con un 80% y en gran parte trabajamos mucho para que eso se consiguiera. Así que ahí hay que tener un poquito de cuidado con encasillarnos a todos en ese sector. Sí, obviamente lo he dicho abierto, es que la gente tiene que reconocer a aquellas personas que estuvieron en el lado del rechazo y deciden también democráticamente si votan o no votan por él. Yo por lo menos participé en el apruebo, creo que hoy día estamos trabajando en eso, y lo que he escuchado de la gente, que hay que también, y ahí comparto con Catalina, hay que escuchar también lo que está diciendo las personas en la calle. Y la gente está aburrida de que nosotros nos peleemos por cosas. Quiere que nosotros trabajemos en conjunto, y que es el espíritu que yo creo que he mostrado durante todo este debate. Quiero trabajar en consenso, quiero trabajar de manera participativa, quiero trabajar escuchando y también pidiendo que se me escuche. Y en eso no creo que sea muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Y ahí es donde yo creo que hoy día tenemos que escuchar a la gente que quiere que nos pongamos de acuerdo. Y no nos pongamos a discutir, porque para discusiones en el Congreso ya hay suficiente. Ya hay mucho. Y el que quiera ser congresista para seguir discutiendo, que se vaya al Congreso, no a la constituyente, porque la constituyente tiene un espíritu distinto. Se crea para que podamos avanzar en derechos sociales. También para que nosotros podamos darle el ejemplo a los demás de que el espíritu de consenso se puede lograr. Y si yo me animé a participar en este proceso, es precisamente porque tengo ese espíritu, porque quiero hacerlo, porque quiero trabajar por la gente y quiero trabajar escuchándote, escuchándolas. Yo sé que vamos a estar en la constituyente, yo voy a estar en la constituyente y en ese momento estoy disponible para escuchar, para ser persuadida,
para trabajar por la gente. Muy bien, si no hay más que agregar en ese punto, avanzamos al bloque 2, porque no me gustaría que quedara pendiente, porque es importante también, es un debate que puede ser súper interesante, porque todas somos mujeres y lo podemos abordar de forma distinta también. Entonces, a partir de ahora les planteo como primera pregunta, familia, ¿cómo abordamos ese nuevo concepto? Hoy, en el artículo primero, inciso segundo, dice, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Qué hay que hacer con este artículo? ¿Cómo se tiene que cambiar? ¿Cómo hay que revisarlo? Catalina, si quieres empezar, adelante. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer y está en nuestro programa es reconocer que la forma en que se han establecido las familias a lo largo de la historia es una construcción cultural y que hoy día el Estado debe reconocer la multiplicidad de formas de hacer familia, que efectivamente la familia como entidad tiene como criterio fundamental el que sea un espacio, debe ser un espacio de vínculo, de protección, de cuidado, y para eso es fundamental que se reconozca los diversos tipos de familia y que no se sigan generando obstrucciones desde el Estado para justamente poder garantizar los derechos a esas familias a ser reconocidas. Me refiero, por ejemplo, a la adopción de familias homoparentales, la posibilidad incluso de que las personas contrayendo, ¿no?, un vínculo puedan establecer responsabilidades y compromisos. En eso se ha avanzado, pero todavía tenemos necesidades de avanzar. Por ejemplo, en el matrimonio igualitario, no puede ser que la decisión de construir o no construir vínculos, familias, dependa de tu orientación sexual. Eso yo creo que son aspectos que tienen que ser superados en la nueva Constitución. Y además, tenemos que necesariamente reflexionar en este espacio, y a propósito de tu pregunta, de la disonancia entre las exigencias que hay para las familias y también los resguardos que el Estado ofrece para eso, las medidas que se establecen para poder cumplir esos roles de cuidado, protección y vínculo. En el sentido de que sabemos, por ejemplo, que las clases más vulneradas, más precarizadas, muchas de las cuales se encuentran en nuestro distrito, tienen muy pocas posibilidades de poder cumplir ese rol de supervisión, de cuidado y de protección cuando tienen que salir a las 5 o 6 de la mañana y volver a las 10 de la noche. Muchos casos, recordemos que más del 40% de los hogares en Chile son comandados por una mujer jefa de hogar. Sabemos la situación de los hombres, la cantidad de hombres que debiendo pagar pensión alimenticia, más del 80% no lo hacen, que los sueldos de las mujeres, incluso por igual tarea, igual responsabilidad, están por debajo. Eso, imagínate, al mismo tiempo, si lo sumamos a colegios que empiezan a las 8 de la mañana y a las 2, 3 de la tarde los niños quedan en la calle o en sus casas solos, con toda la desprotección de no tener espacios deportivos, espacios culturales, recreativos. Realmente hay una disonancia enorme entre la exigencia social, valórica, en torno al papel de la familia y las medidas que existen para que realmente ese rol se pueda cumplir. Además de toda la mitificación en torno a la familia, porque sabemos que es ahí el espacio donde más se produce violencia. Cuando hablamos de violencia de género, hablamos de maltrato infantil, hablamos de abuso sexual y hablamos de violencia contra los adultos mayores, la familia es un espacio de riesgo. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer y efectivamente no todo va a depender de la Constitución, pero la Constitución tiene que, quienes estemos ahí, tenemos que empezar por reconocer eso y generar todos los caminos para poder, o establecer al menos los caminos que van a permitir transformar estas situaciones de tanta vulneración en el espacio familiar. Perfecto. Bárbara, puedes retomar tú si quieres. Gracias. Yo creo que ese artículo hoy día representa varios asuntos bien conservadores de nuestra sociedad, partiendo por entender a la familia como el núcleo de la sociedad,
como si no existiese cualquier otra forma de organización. El haber dicho que era el núcleo de la sociedad dejó, por ejemplo, otras formas de organización que no necesariamente están en torno a los lazos sanguíneos o los lazos de parentesco, como formas que son secundarias o jerarquizadamente en la sociedad se encuentran en forma secundaria. Por ejemplo, las comunidades. Yo creo que también, si vamos a avanzar a un Estado plurinacional, por ejemplo, debiésemos reconocer el rol de las comunidades en la articulación de la sociedad, o el mismo ejemplo que nos han dado los territorios y las organizaciones en los barrios, donde las comunidades también cobran mucha relevancia y se articulan en torno a necesidades, por ejemplo, las huellas comunes, etcétera, y son incluso mucho más trascendentes que simplemente las familias nucleares. Además, Chile tiene una historia de discriminación a las familias que no se conforman con la familia que nos han dicho que es la familia que vale más, ¿cierto? Porque las leyes así lo reconocen, como la familia matrimonial, como la familia heterosexual, como la familia con hijos. Yo creo que hoy día, además, esa figura súper caricaturesca de la familia, como papá, mamá, hijos, representa un porcentaje muy pequeño de la población, y nosotros debiésemos sacarnos la venda del ojo, la venda ideológica del conservadurismo en torno a la familia, y entender que si seguimos repitiendo esta receta, solo vamos a seguir reproduciendo desigualdad y discriminación. En Chile no debiesen haber familias de primera y segunda categoría, por lo tanto, las familias matrimoniales o no, o por ejemplo, consagrar no solo el derecho a conformar una familia, sino que a tener, por ejemplo, matrimonio igualitario, filiación homoparental, reconocer las familias ampliadas, y además, por ejemplo, la compatibilidad entre la vida laboral y la vida familiar, son cuestiones que son claves en el eje de hoy día garantizar esa idea de núcleo familiar básico, como un núcleo básico, no así el fundamental de la sociedad, sino que yo avanzaría a otras formas de organización. Y en el caso de cómo las leyes hoy día discriminan a las familias, eso podría ser resuelto en la norma constitucional. Si definimos que la familia debe incorporarse a la Constitución, entonces que sea de esa forma. La protección de todas las familias, en toda su diversidad, y esa protección significa igualdad de derechos. Entonces, no más discriminación a las familias que están compuestas por personas del mismo sexo, que puedan adoptar, que puedan reconocerse como madre y madre legalmente, no como es ahora, lamentablemente, y de esa forma también vamos a garantizar como consecuencia los derechos de las niñas y adolescentes. Y creo que por último, cuando hablamos de compatibilizar la vida familiar con la vida laboral, para que eso realmente sea armónico, también debemos consagrar el reconocimiento de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado. Y en ese sentido tiene que haber una corresponsabilidad social del Estado en materia de cuidados, y no solo recargar a las familias, como es hoy día, bajo una lógica tremendamente privatizada de quién se hace cargo de cuidar a las demás personas. Ruth, cuando quieras intervenir, adelante. Sí, mira, yo coincido en hartas cosas con las chiquillas acá. Yo creo que hoy día nuestra sociedad ha avanzado y ha evolucionado tanto que el derecho hoy día está atrás. Se está quedando atrás, pero eso siempre es así. El derecho va funcionando más tarde. Lamentable, pero cierto. Creo que hoy día nuestra Constitución debe establecer, sin duda, la no discriminación de género. Y como es una norma que va a generar también luego el entramado jurídico, por supuesto que van a haber normas que no coinciden con ese principio, no coinciden con ese derecho. Y cuando uno empieza a ver la normativa existente, se va a dar cuenta de que hay varias normas que son discriminadoras, y por lo tanto esas normas van a tener que corregirse. Pero en la Constitución nosotros debemos establecer la no discriminación de género. También el tema de la familia, sea que esta sea la familia en singular o en plural, a mí me parece que en ninguno de los dos casos se debe cerrar a poner un significado especial, como no significado, sino que a que nosotros tengamos que determinar específicamente quiénes son, quiénes la componen, sino que dejarlo lo más amplio posible, porque la sociedad va evolucionando y nosotros tenemos que tratar de que esta nueva Constitución también resguarde los próximos 30 o 40 años, en los cuales no sabemos cómo vamos a seguir evolucionando y cómo vamos a seguir enfrentando las nuevas realidades. Por lo tanto, creo que uno no debería tender
a dejar tan cerrado eso, sino que poner la familia y quienes la compongan. Yo creo ahí que no hay que cerrarlo, no hay que determinarlo, no hay que poner a nadie que la compone, sino que todos aquellos que la compongan, o sea, no. Y ahí creo que hay coincidencia en que nosotros tenemos que evitar la discriminación de género, en lo primero, y las normas que después existan en nuestro ordenamiento jurídico tendrán que adecuarse al nuevo mandato constitucional. Nosotros somos un Estado laico, por lo tanto no veo hoy día por qué después de ahí en adelante vamos a tener instituciones que son que vienen derivadas de la Iglesia. Por lo tanto, para nosotros creo que son cambios que esta sociedad también requiere actualmente. Y allí es donde en la Constitución, por lo menos, nosotros deberíamos poner un principio de no discriminación de género. Y de ahí en adelante se parte con todo el ordenamiento jurídico que deba adecuarse a ese nuevo mandato. No sé si alguna quiere intervenir, hacer algún punto a lo que ha dicho Ruth. Si no, voy a lanzar otra pregunta para ese bloque que me parece pertinente. Entonces, lanzo la siguiente idea, que tiene que ver con el tema derechos sexuales y reproductivos, súper importante también, y lo planteo porque hoy tenemos en el artículo 19 una frase que dice: la ley protege la vida del que está por nacer. ¿Qué hay que hacer con esta frase? Hay que dejarla igual, hay que cambiarla, hay que modificarla, y con eso abro el hilo del tema de derechos sexuales y reproductivos. Recordar también que ahora hay una ley que se está tramitando en la Comisión de Mujer de la Cámara de Diputados para garantizar la despenalización del aborto hasta la semana 14, y lo vinculo también un poco para que tengamos, las personas que nos están viendo, también el contexto de este debate, de este bloque. Ya, adelante. Catalina, si quieres. Bien simple, como parte además de la plataforma feminista plurinacional constituyente, mi candidatura, por supuesto que respalda que en la nueva constitución se consagren los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y eso incluye poder decidir sobre la interrupción del embarazo en condiciones de salubridad, de sanidad, y también de acceso universal, de manera que pueda garantizar que sea gratuito, y no como ocurre hoy día, que depende del bolsillo, si se hace o no se hace una interrupción del embarazo y en qué condiciones se realiza. Por supuesto que eso en ningún caso va a excluir la responsabilidad del Estado. Al proveer esos servicios también debe garantizar la educación sexual, la educación sexual y reproductiva, y el acceso a las medidas anticonceptivas eficientes, no como lo que ocurrió en pandemia, que sabemos cuántas mujeres quedaron embarazadas aún recibiendo los anticonceptivos en el consultorio, también de manera universal para todas las mujeres del sistema de salud público y privado. Eso, yo creo que en eso puedo ser simple porque es rotunda la respuesta. Muy bien, se agradece la simplicidad también. Bárbara, cuando quieras. Sí, los derechos sexuales y reproductivos, 100% de acuerdo con la incorporación, mucho más allá incluso de cómo se ha intentado reducir el debate solo al aborto. Creo que hoy día es muy importante hacer esa división entre quienes están señalando que cuando hablamos de esto hablamos de cuestiones valóricas, hablamos de cuestiones morales, cuando realmente lo que estamos hablando es de derechos. Y es importante trasladar el debate al ámbito jurídico, porque hoy día los derechos sexuales y reproductivos deben ir incorporados en distintos niveles. Por un lado, el reconocimiento de derechos, y eso pasa también por el reconocimiento de las mujeres como sujetas de derechos, como seres racionales, que pueden tener autonomía reproductiva y sexual, ese es el segundo nivel, y también pensándolo en una expresión de las libertades también que deben ser garantizadas por todo Estado democrático. Entonces, en el caso de derechos, autonomía y libertades, hoy día en Chile lamentablemente en rango constitucional no encontramos nada siquiera similar al reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres en tanto titulares de derechos propios específicos, donde los derechos sexuales y reproductivos sí cobran un rol muy importante. Y en ese sentido, no solo estamos hablando del derecho a decidir, sino que, por ejemplo, una maternidad deseada, voluntaria, libre, a ninguna mujer la debiesen obligar ni
a mantener una gestación contra su voluntad o a abortar contra su voluntad. Yo creo que ambos son ejemplos de la libertad de la que estamos hablando cuando hablamos de este asunto. Y en el ámbito de derechos también se trata de una corrección de derechos de justicia social, porque como bien señala Catalina, y eso todos lo sabemos, en Chile existe el aborto. Existe el aborto, no me refiero al aborto en 3 causales, me refiero al aborto en cualquier situación, pero ¿para quiénes? Para las mujeres que pueden pagar. Entonces se trata de un asunto de clase también. Y quienes mueren en abortos clandestinos, quienes se enferman en abortos clandestinos, o quienes arriesgan penas incluso de cárcel, y han sido imputadas, además, e imputados también los médicos que asisten a eso, son mujeres pobres, no son las mujeres ricas. Entonces creo que aquí es importante trasladar ese debate que nos dicen que es valórico a un conflicto de derechos y que hoy día pasa por el reconocimiento de las mujeres como titulares plenas de todos sus derechos. Perfecto. Antes de que Ruth dé la respuesta y su opinión, resalto ese punto que hace Bárbara, porque también desde los medios a veces este tema de la agenda valórica lo tenemos como mal entendido y ahí apunto a un error que hicimos también en el diario de mencionar agenda valórica, y lo vamos a transparentar porque los periodistas y las periodistas también nos equivocamos. Entonces, para que todos y todas aprendamos, hay que hacer ese ejercicio. Así que eso. Ruth, cuando quieras. Sí, efectivamente es un debate jurídico y es un debate de derecho propiamente tal. Creo que efectivamente tiene que tratarse como los derechos reproductivos y sexuales de la mujer y la autonomía que tiene respecto de esa temática y de la decisión respecto de esos derechos, en la autonomía que va a tener. Ahí yo creo que por lo menos en mi caso, yo creo que no solamente tiene que ver con los derechos reproductivos y sexuales, sino también, como bien lo señalaba Catalina y en un momento lo señaló Bárbara, también tiene que ver con la educación sexual, también con la salud no sexista que existe hoy día. Es un trabajo de políticas públicas más intenso que tiene que empezar a trabajarse después, pero que en el mandato, sin duda en el mandato constitucional, nosotros debemos establecer esa autonomía respecto a los derechos reproductivos y sexuales de la mujer. Ahí yo creo que se ha hecho mal también la bajada de la información donde se habla solamente de si aborta o no aborta, y creo que esa no es la discusión. Hoy día la discusión es respecto de los derechos que nosotras tenemos para poder decidir de nuestros derechos reproductivos y sexuales. Y en eso creo que se va a conversar en la Constitución, por lo menos en mi caso. También, al igual que Catalina, hay una decisión totalmente tomada. Creo que no hay mayor discusión respecto de eso, pero sí creo que hay que cambiarle el tono a la discusión. Hoy día no podemos estar hablando si algunas son abortistas o no. Creo también que nosotros tenemos que velar porque el Estado le entregue las herramientas y condiciones necesarias a aquellas personas que vayan a tener que en el momento tomar una decisión respecto de esos derechos reproductivos y sexuales. Pero parte desde la educación, desde la salud, es un proceso completo y tiene que ver con las políticas públicas. Así que yo ahí creo que se tiene que trabajar de manera más profunda y no ir al debate de estamos abortando, no estamos abortando. No creo que ese sea el debate, porque siempre hay que hacer un acompañamiento. En cualquier momento la decisión la toma la mujer. Perfecto. Y si ninguna quiere intervenir en ese... Bárbara, adelante. Sí, yo agradezco la sinceridad de Ruth en esto porque se aleja del partido político que ella representa, que es el que finalmente se opuso junto con la UDI y los representantes de la derecha en el Congreso a tener educación sexual integral, que es una demanda que se ha estado insistiendo por los últimos años, ha sido tremendamente relevante, una lucha de muchas organizaciones, desde organizaciones docentes, de organizaciones de mujeres, de organizaciones de la diversidad sexual. Es un proyecto de ley que podría salvar muchas vidas y aún así la derecha se ha opuesto férreamente a aprobarla y por lo tanto agradezco que Ruth esté a favor de la educación sexual integral y ojalá pudiese contagiarle ese espíritu a sus compañeros y compañeros de lista que hoy día también sabemos representan a esos sectores ultraconservadores que no quieren avanzar en esta materia, no quieren educar sexualmente de forma integral desde además edades muy tempranas para resocializarnos de modo distinto. Ese proyecto de ley podría salvar las vidas, por ejemplo, de todas las personas adolescentes trans que hoy día sufren
una tremenda desadaptación precisamente porque la sociedad no está educada para comprender el fenómeno de la transgeneridad. Creo que si nosotros pudiésemos poner ahí también un enfoque afectivo en las relaciones humanas, también en la educación, podrían salvarse muchas niñas y niños que hoy día son abusados sexualmente. Entonces, por mantener cierta forma y la moralina, cierto, añeja del ultraconservadurismo chileno, esos partidos políticos se han opuesto y es importante señalarlo, y qué bueno que Ruth, ojalá se lo diga a sus compañeros y compañeras de lista para que voten a favor en el Congreso por la educación sexual integral y en la nueva Constitución. No sé si Ruth quiere intervenir. Sí, Cerramos lo que pasa ya. yo ahí quiero hacer un alcance. Yo creo que nosotros conocemos, por lo menos yo en este caso, conozco bien las posturas de mis compañeras, de mis compañeros que van de candidato a constituyente, y creo que a veces también generalizamos respecto de las posturas que tienen los demás. Yo invitaría a Bárbara que conociera las posturas de los distintos candidatos y no trasladáramos más el debate parlamentario al debate constitucional, porque de verdad que hoy día todo lo que están haciendo es como, bueno, y es que en el Congreso, bueno, y es que en el Congreso, bueno, y es que en el Congreso. Entonces, enfoquémonos también en el tema del debate constitucional, conozcamos las posturas de cada uno de nosotros y no generalicemos, porque ahí creo que también cometemos el error de empezar a polarizar la discusión. Así que ahí hay que ser un poquito más responsable, conocer respecto de quiénes son. Yo sé que esta es una instancia que nosotros le demos a conocer a la gente, pero la verdad es que hoy día empezamos a trasladar la discusión en el Congreso a lo que va a ser en el proceso constituyente. Si bien se puede a lo mejor tomar como ejemplo lo que allá está sucediendo, creo que es necesario que empecemos a saber también cuáles son las posturas de cada uno de los postulantes a la Constitución, porque lo que sí está claro en el grupo en el que yo represento es que cada uno tiene opiniones distintas y hay un sector en Renovación Nacional que es mucho más liberal. Y ahí es donde por lo menos deberían conocer esas posturas. Perfecto. Ahora sí, cerramos ese bloque para no alargarnos más y porque sí o sí el tema último punto no podemos dejarlo pasar, no es menor, no es menos importante. Lanzo la pregunta para rapidito darles paso. ¿La nueva Constitución tiene que recoger la migración como un derecho? Catalina, adelante. Por supuesto que sí. Soy representante de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes y también de chilenos y chilenas migrantes en el exterior. Nosotros estamos hoy día, aprovecho, Bárbara ya firmó, aprovecho de invitar a Ruth y a todas las candidaturas, lanzamos un compromiso para llevar los derechos sobre migración a la nueva Constitución, así que ojalá muchos firmen, ya estamos cerca de las 100 candidaturas que adscriben esto, y tiene que ver con simplemente entender que la migración es parte de la historia de la humanidad, es parte del país que hemos construido, en el país que tenemos hoy está también el legado de muchas generaciones de migrantes que han contribuido a construirlo y que también somos parte del Chile de hoy y del futuro, así como muchos chilenos y chilenas son migrantes en el exterior, somos sujetos y sujetas de derecho, somos personas que tenemos derechos humanos, los derechos humanos de la migración no están condicionados por un pasaporte, ni por si entraste por frontera, por el aeropuerto. Necesitamos que en la nueva Constitución se reconozca la migración como un derecho, se reconozcan los derechos humanos de las personas migrantes, se garanticen, también avanzar hacia un Estado plurinacional e intercultural que no solamente valide la existencia de diversas culturas y la expresión de esas culturas, sino que las promueva y facilite que ellas puedan expresarse dentro de la convivencia en la diversidad en Chile. También necesitamos avanzar en lo que tiene que ver con nacionalidad y ciudadanía hacia el ejercicio de una ciudadanía plena, no con cortapisas que la hemos vivido en distintos momentos, incluso en este proceso constituyente, donde, por ejemplo, se le negó a migrantes con derecho a voto la posibilidad de patrocinar candidaturas independientes porque se desconoció o se desconoce su condición de ciudadanía en situaciones como esa, o por ejemplo chilenos y chilenas que viven fuera del país y no van a poder participar de la elección de los constituyentes
pudiendo ellos incluso haber tenido su propio distrito de Chile en el exterior, como ocurre en otros países. No estamos proponiendo cosas que no sucedan en otros lugares, sino que lo contrario. Estamos proponiendo que Chile tenga los mejores estándares para abordar la migración desde un punto de vista humano, solidario y responsable, en la perspectiva de que esto es un tema que ha sido parte de nuestra historia y por supuesto lo será también en el futuro. Perfecto. Bárbara, cuando quieras. Sí, efectivamente, concuerdo con Catalina 100%, la migración es un derecho, entonces hoy día lo que buscamos es que ese derecho, que además está reconocido internacionalmente en materia de derechos humanos, hoy día tenga un espacio en la Constitución. Me parece que es importante, especialmente teniendo una tradición tan legalista y formalista como es en nuestras cortes, en nuestro Poder Judicial chileno. Si el derecho no está reconocido, difícilmente lo van a querer interpretar así. Entonces es importante ponerlo en la nueva Constitución. Ahora también creo que es importante señalar que cuando muchas personas están debatiendo en torno a la migración con un sesgo muy racista, y eso es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque en Chile la composición de la ciudadanía, y si nosotros vemos nuestra propia historia, como señalaba Catalina, está compuesta también por muchísimas colonias de personas migrantes que llegaron a distintos sectores de Chile, colonias árabes, judías, italianas, alemanas, pero nadie, argentinas incluso, pero nadie pone ahí realmente un pero. ¿Dónde ocurre el problema? Cuando empezamos a hablar, por ejemplo, de personas latinoamericanas que llegan a Chile. Entonces, claramente que aquí tenemos un problema no de xenofobia, tenemos un problema de racismo. Y eso es importante reconocerlo. Entonces, hoy día nos hacemos cargo de ese racismo y buscamos las herramientas jurídicas que nos permitan ir educando y formando a la población en igualdad de derechos. Yo creo que esa es una pregunta importante, porque finalmente la migración es un derecho, siempre ha sido un derecho y va a seguir siendo un derecho. Pero nosotros necesitamos reconocer ese derecho en igualdad de trato también a las personas, en igualdad de goce de ciertos derechos que nosotros consideramos son mínimos, básicos, y que hoy día vemos que lamentablemente incluso se llegan a negar a algunas personas, y el tránsito de las personas por los países, eso siempre va a ocurrir, ya sea nosotros saliendo de Chile como personas entrando a Chile. Así que yo tampoco soy muy amiga de las fronteras. Yo creo que hoy día es importante pensar un mundo distinto, y si podemos dar una señal fuerte en la nueva Constitución de que no solo la migración es un derecho, sino que la igualdad entre todas las personas también lo es, entonces bienvenido sea, y por supuesto que no dude un segundo en firmar ese compromiso, Catalina, y me gustaría que muchas más candidaturas lo firmaran. Perfecto. Ruth, cuando quieras. Y contigo ya cerramos y damos un minutito para cada una para hacer el punto final. Yo creo que no hay ninguna dificultad en que ese derecho quede consagrado en la Constitución, en la ejecución más adelante de las políticas públicas, donde se debe trabajar también que esos procesos sean ordenados, que se puedan hacer con tranquilidad y brindarle por lo menos las condiciones mínimas a cada una de las personas que entren a nuestro país o que ingresen. Creo que ahí se tiene que regular bien, pero sin ningún problema. Nosotros, este país, efectivamente, como lo decía Bárbara, o sea, la migración ha sido parte de toda nuestra historia, y por lo tanto hoy día consagrarlo en la Constitución no tendría ningún perjuicio. Creo que sumaría a nosotros como país, siempre la diversidad siempre favorece a las culturas de un país que es rico también en diversidad total. Por lo tanto, no me parece algo que sea ilógico de incorporar. Más bien, siempre que se argumente de manera correcta, va a poder convencer a muchos que yo no creo que haya personas que estén en contra, la verdad, pero sí creo que más adelante en las políticas públicas hay temáticas que tratar en esa materia. Hoy día es lamentable ver cómo las comunidades que ingresan a nuestro país efectivamente están en condiciones muy precarias, y si nosotros como país no tenemos las condiciones para recibirlos de manera correcta, creo que tenemos que hacer algo. Creo que tenemos que trabajar en eso. Pero eso es materia de políticas públicas, y lo tendrán que ver nuevamente los congresistas, y lo tendrán que ver el Poder Ejecutivo. Pero uno no por eso se queda excluido de la opinión y poder decir que efectivamente eso se debe regular y que se deben entregar las mejores condiciones. Así también que se regule, porque hay muchas personas que hoy día de verdad
están muy mal, y creo que ahí nosotros tenemos que hacer el llamado a los poderes que corresponda para que ellos puedan trabajar en políticas públicas que mejoren estas condiciones. Bienvenidos todos, pero bienvenidos todos en forma ordenada y en forma en la cual este país le pueda dar las condiciones mínimas, tanto a nuestros compatriotas, a la gente que ya se encuentra acá, chilenos y chilenas, como también a los extranjeros que quieran venir. Siempre enriquece, siempre va a ser, yo trabajé en Valparaíso y allá veíamos cómo hay cantidad de personas de todos los países, la verdad es que es mucho más rico culturalmente, da gusto ver cómo las comunidades conviven, también se enriquecen, por lo tanto no es algo malo, pero sí creo que hoy día debemos hacer el llamado a que aquellos que les corresponda trabajen en políticas públicas serias y de verdad con compromiso y también con trabajo con aquellas comunidades que tengan que participar para poder contar también las condiciones en las que se encuentran y poder mejorar en esos aspectos. Yo ahí ningún problema. Perfecto. Si no hay ningún punto más que agregar en lo que tiene que ver con el último bloque, ya pasaríamos a ese minutito para que cada uno haga un llamado al voto a las personas que nos están escuchando. Puede partir Catalina, les ruego sí el minutito, como ajustarse al tiempo, porque así cerramos bien, ya nos hemos pasado un poquito, así que ya, Catalina, cuando quieras. Sí, muchas gracias por este espacio, ha sido muy positivo, muy enriquecedor. Quiero decir que estamos como movimientos sociales, como lista de movimientos sociales plurinacionales e independientes, jugando en contra con todas las barreras de la institucionalidad impuesta para que las candidaturas independientes desde los movimientos sociales sean lo suficientemente conocidas, difundidas y apoyadas en este proceso. Sin embargo, confiamos en que el Distrito 9 va a reconocer en nuestras candidaturas la expresión de aquello por lo cual han luchado durante todos estos años, por lo cual fueron a Plaza Dignidad, recorrieron las Alamedas y también el 25 de octubre votaron por la opción apruebo y a través de la Convención Constitucional. Mi candidatura es ZH46 de la lista de movimientos sociales plurinacionales e independientes. Perfecto, muy bien. Ruth, cuando quieras tú. Bueno, quiero invitar a todas las personas de Recoleta, Independencia, Huechuraba, Quinta Normal, Conchalí, Renca, Lo Prado, Cerro Navia, a que me conozcan. Yo soy Ruth Olivera, soy abogada. Hoy día quiero trabajar para crear esta nueva constitución, para escribir los nuevos lineamientos, pero quiero hacerlo con el compromiso de trabajar por la gente, de trabajar tranquilo, de proponer ideas, de hacerlo siempre pensando en la gente, pero también para que el Estado haga su trabajo, lo haga bien, no lo haga a medias, como estamos acostumbrados a este Chile que no atiende, a este Chile que llega tarde, que llega cuando nosotros estamos enfermos. Y quiero que hoy día todos ustedes sepan que mi compromiso está con llevar las demandas de la gente a los salones de la política, poder llevarlos allá y poder conversar respecto de lo que ustedes siempre quisieron, que es participar en esta entrega de mejoras, en estas mejoras en derechos sociales. Pero también quiero hacer un llamado antes que termine mi tiempo a los y las constituyentes para que se suscriban al acuerdo que tengo yo para poder tener constituyentes sin privilegio. Yo creo que hoy día nosotros no tenemos que servirnos de la política, sino que ser servidores. Y por lo mismo es que yo le estoy proponiendo no tener ningún tipo de asignación, ni tener ningún tipo de privilegio en la política, que pertenezcamos todos a FONASA, que todos tengamos sueldos que nos... Lo dejamos aquí, para que todas tengan más o menos las mismas condiciones. También, para ver que mis compañeras también puedan decir si adhieren o no a esta propuesta, porque yo ya las etiqueté. Igual bueno saber decir que la UDI y RN son los partidos que más presupuesto llevan en las donaciones y habiendo juntado para esta campaña constitucional, así que los privilegios están súper instalados, incluso en las campañas. Así que habría que partir por nivelar la cancha, hasta en la campaña constituyente. Yo estoy de acuerdo, pero emparejémosla. Aquí de las tres, la que tiene más aporte creo que es la Bárbara. Bueno, a ver si vamos a abrir un cuarto. No tiene prácticamente ninguno, soy yo. A ver si vamos a abrir
un cuarto bloque de debate. No, pero es que, o sea, que me han llamado a no privilegio desde el lugar más privilegiado, me parece, ¿qué te puedo decir? Yo le reconozco su propuesta, hacer, pero hay que ser consecuente. En mi caso yo lo puedo hacer. O sea, aprovechar más de un minuto para hacer el llamado desde los privilegiados, me parece... Pero yo te lo hago pero te lo hago bien. Terminamos aquí para que Bárbara pueda tener su minuto también y no se vayan las personas que nos están viendo, por favor, y todas podamos cerrar con las mismas condiciones. Bárbara, cuando quieras. Gracias. Yo sí, quisiera hacer un llamado también a conocer nuestras propuestas. Yo soy Bárbara Sepúlveda, soy abogada constitucionalista, represento la lista Pro Dignidad, soy una de las fundadoras de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile. Hemos siempre estado en la defensa de los derechos de las mujeres, de las diversidades sexuales. Pertenezco a los movimientos sociales, también al mundo de la academia, pero hoy día buscamos un espacio de representación apoyada por más de 80 organizaciones sociales en el distrito, por más de 35 organizaciones feministas que componen la Asamblea Feminista Plurinacional, y creemos que es importante votar informadas. Sea la fecha que sea, es muy importante precisamente porque a veces pareciera que no tenemos diferencias políticas, pero en la profundidad necesitamos informarnos mucho más de lo que significa una constitución, qué es lo que hace, qué es lo que efectivamente puede hacer por nuestras vidas, y si en el horizonte está un nuevo pacto social, con nuevas relaciones sexuales de género entre las personas, que apunte, por ejemplo, a promover un mundo sin violencia, sin desigualdad y sin discriminación, necesitamos hacer muchísimas cosas. Es parte de eso un Estado social y democrático, los derechos de todas las personas, una democracia participativa, descentralizada y paritaria, respetuosa del medio ambiente y, por cierto, de los derechos de los animales, que también es una de las grandes demandas que tenemos hoy día para incorporar en ese bienestar que buscamos vivir en un nuevo Chile. Así que mi llamado es eso. Informarse muy bien de las propuestas. En la lista Pro Dignidad está nuestro programa, es disponible en internet y en todas nuestras redes sociales. Muy bien, listo. Eso del minuto siempre es como la carrera final. Bien, yo les agradezco muchísimo a las tres el tiempo, que hayan querido pasarse esta mañana por el desconcierto. Gracias por el debate, la verdad. Tiempo, disposición, todo. Así que Bárbara Sepúlveda, Catalina Bosch y Ruth Olivera, muchas gracias a las tres. También agradecer a las personas que nos han estado siguiendo desde sus casas, desde sus lugares de trabajo, desde donde hayan podido. Gracias también, una vez más, este debate quedará en las redes del desconcierto, lo pueden recuperar cuando quieran, canal YouTube, Facebook o en nuestra página web. Aprovecho para recordar que todos estos temas de proceso constituyente, fecha, no fecha, aplazamiento, no, los pueden seguir en el desconcierto.cl o a través de nuestras redes sociales. Ahí estaremos informándoles de este tema y todos los demás de la contingencia. No me queda nada más que invitarles al próximo jueves a partir de las 10 un nuevo debate. Y nada, muchas gracias por elegirnos y gracias de nuevo a las tres. Que tengan buen día.